Cordial saludo, mi nombre es Wilson Hernández de la Cruz, perteneciente al curso de tecnologías ETL de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEA de Facatativá. Y hoy en este video les vengo a socializar los logros alcanzados en esta materia. Primero, la necesidad identificada. Tenemos que un gerente de una cadena de cines requiere integrar datos de ventas, clientes y películas para analizar el comportamiento de sus ventas. Busca identificar películas más taquilleras, clientes más frecuentes, géneros populares, tipos de sala con mayores ingresos y ventas por multiplex y semestre, mediante una estrategia de inteligencia de negocios que consolide la información de un dashboard visual e interactivo. Entonces tenemos como insumos principales estos 6 archivos que nos entregan. Uno son de tipo CSV y uno es una base de datos de clientes, salas, multiplex, películas, fechas y ventas de taquilla. En esta tabla hicimos un mapeo de datos en cuanto que tiene que ver con la fuente de datos, una segunda fuente de datos y la columna en común. Entonces aquí tenemos el archivo CSV clientes. En la segunda fuente de datos tenemos un archivo CSV ventas y la columna en común es el ID cliente, la llave que pues relaciona ambas fuentes de datos y así con las demás. Las ventajas de implementar inteligencia de negocios BI en el problema planteado es que centraliza datos de múltiples sistemas para un análisis eficiente, identifica tendencias clave como películas, géneros y salas más rentables, mejora la toma de decisiones estratégicas basadas en datos, optimiza la gestión y rendimiento de ventas por multiplex y semestre y también facilita el acceso a información visual e interactiva para el gerente. Modelo e implementación del almacén de datos. Aquí tenemos pues las tablas de dimensiones, que pues tenemos aquí la dimensión de clientes, la dimensión de multiplex, la dimensión de salas, dimensión de películas y la dimensión de fechas, cada uno pues con sus respectivos campos. Y aquí también relacionamos la tabla de hechos. La tabla de hechos que es pues la venta de la taquilla, tenemos una llave principal y las otras llaves que son las que coinciden con las tablas de dimensiones. Para hacer el almacén de datos utilizamos SQL Server y lo primero que hicimos fue crear la base de datos llamada ventas cine, perdón, y dentro de esa base de datos las distintas tablas o dimensiones que vimos en la diapositiva anterior. Dentro de cada una de esas dimensiones y hechos, pues creamos los campos correspondientes, cada uno pues con su tipo de datos y su llave foránea y principal. Aquí tenemos el modelo de datos una vez terminada la base de datos. Entonces tenemos aquí en la mitad la tabla de hechos, ventas de taquilla, y a las afueras pues vemos cada una de las dimensiones. Vemos pues la relación que tiene cada una de ellas con la tabla de hecho de taquilla. Seguidamente de tener el almacén de datos listo, lo que hicimos fue la importación de los datos desde los archivos CSV. O sea, aquí mediante código SQL pues cargamos el archivo y cargamos los datos en cada una de las tablas. Herramienta de visualización de datos. Elegimos a Power BI por su capacidad para integrar múltiples fuentes de datos, su facilidad de uso en el modelado y análisis y sus herramientas avanzadas para crear visualizaciones interactivas. Esto pues permite presentar información de manera clara y accesible, optimizando la toma de decisiones estratégicas. Eh, Se conectaron los datos desde la bodega implementada previamente, integrando tablas de ventas, las de clientes y películas, y tras el modelado y creación de medidas se diseñaron visualizaciones como gráficos de barras, líneas y tablas dinámicas respondiendo a las preguntas del gerente sobre películas más taquilleras, los clientes más frecuentes, géneros populares y análisis por multiplex y semestre. Finalmente, pues el dashboard es interactivo y facilita el análisis de datos para decisiones estratégicas. Aquí vemos el dashboard resultante del ejercicio. Entonces tenemos varios reportes. Uno es pues en las películas más taquilleras, los clientes que más compran, los géneros más populares, los tipos de sala con más ventas y las ventas por semestre y multiplex. Además de eso, pues añadimos unos filtros de mes y año pues para que el gerente de cines pueda identificar por mes estos mismos reportes o en un periodo de tiempo de 2, 3 meses, 6 meses, un año. Los requerimientos implementados exitosamente. Entonces aquí vemos nuestro primer reporte, que es la identificación de películas más taquilleras. Es una gráfica de barras horizontales en donde en el eje Y tenemos la película y en el eje X la venta de la taquilla. Entonces para este caso vemos que la película más taquillera fue Rápido y Furioso, con más o menos 160 millones de pesos.
Nuestro segundo reporte es el análisis de clientes con mayores compras. Entonces aquí vemos un gráfico de barras verticales. En el eje Y tenemos la cantidad de compras y en el eje X los clientes que pues más compraron. Aquí podemos evidenciar los clientes que más compraron boletas en un determinado tiempo. Nuestro tercer reporte que implementamos fue la visualización de géneros más vendidos. Entonces es una gráfica de torta en donde vemos que el género más taquillero fue el de acción con un 40,9%. Y ahí seguimos con los demás géneros. Vemos el reporte de evaluación del tipo de sala con mayores ventas. Entonces tenemos que es una gráfica de barras verticales. En el eje Y tenemos el total de las ventas y en el eje X tenemos los tipos de sala, que pues para este reporte había solo 2D y 3D. Tenemos también el reporte de ventas desglosadas por semestre multiplex. Entonces aquí vemos una tabla dinámica en donde tenemos el multiplex y la total de ventas de ese multiplex. Entonces aquí vemos que el multiplex Botero tuvo una venta de 205.000 pesos en el primer semestre. Por acá vemos en el segundo semestre el multiplex Boca Grande City tuvo 75.000 pesos de venta en ese segundo semestre, para un total en todo el año de 1.495.000. Conclusiones del proceso. La integración de datos permitió responder preguntas sobre el comportamiento de las ventas. El dashboard en Power BI pues facilita el análisis interactivo y la toma de decisiones. La estrategia de BI demostró ser efectiva para identificar tendencias y optimizar el rendimiento del negocio. También pues se mejoró la gestión al centralizar y visualizar datos de manera clara y accesible. Les agradezco mucho por su atención y muchas gracias.